Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Vamos a hablar de la noticia política del día en Colombia. Tiene que ver con esos ajustes y con los enroques que hace el gobierno al interior de la Casa de Nariño para avanzar en el trámite de las reformas sociales y preparar el camino, dicen, para las elecciones del 2026. Mientras Armando Benedetti aterriza en el Ministerio del Interior, el círculo cercano del presidente que cuestionó su llegada y renunció de manera irrevocable, como Susana Muhammad y Alexander López, pues al parecer echaron para atrás su decisión. Se reintegran al gobierno. El pasado 4 de febrero, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país con un consejo de ministros televisado, en el que empezó llamando la atención de su gabinete por la deuda con promesas incumplidas. Justo cuando la ministra de Medio Ambiente tuvo su turno, mostró su desacuerdo con la presencia de Armando Benedetti en el sitio y en la mesa. Como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. La señora Muhammad habló de dignidad en el proyecto del cambio. Tenemos que mantener la integridad y la dignidad de este proyecto, presidente. Y esa es una integridad de algo que usted nos enseñó y que vivimos en la Bogotá humana, que fue la defensa de lo público. Con cada palabra dejó sobre la mesa también su carta de dimisión. Hemos sido honestos y hemos sido siempre de frente. Entonces, yo no voy a renunciar, presidente, yo no renuncio a la defensa de este gobierno, ni renuncio a este proyecto. Pero, obviamente, no me puedo sentar como feminista en esta mesa con Armando Benedetti y obviamente la decisión, presidente, está en sus manos. Luego el turno fue para Alexander López, que llegó tarde al Consejo y después de hacer una amplia defensa de su gestión, puso sobre la mesa el nombre de Armando Benedetti. O sea, Armando Benedetti fue compañero mío en el Congreso, Laura Sarabia la conocí en la campaña, pero no nos representan en este proyecto, presidente. Y eso no es sectarismo político. Eso es la posibilidad humana que usted planteaba de poder relacionarnos, de poder construir colectivamente. Con Benedetti la situación es mucho más compleja, presidente. Y no es de una segunda o tercera o cuarta oportunidad. O sea, este es un proyecto que hoy se está presentando por primera vez ante el país. Habló de un presidente de izquierda del continente que les advirtió de tener los ojos abiertos y volvió a hablar de Benedetti. Nos dijo Lula como 5 o 10 veces, nos lo dijo en una reunión, no dejen entrar a su gobierno a la gente del establecimiento porque esa misma gente por dentro les puede hacer demasiado daño. Y yo, presidente, este es un llamado que yo se lo hago también con mucho cariño y con mucho respeto y también respondiendo a lo que reclama la gente afuera. Entonces el presidente Gustavo Petro lo interrumpió y fue el último asalto del encuentro. Hay que diferenciar si somos candidatos o gobernantes. No soy candidato a nada. Bueno, entonces eso que quede claro. Profundicemos en esos cambios en el gabinete, por eso nos conectamos a esta hora de la mañana con Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y de Blue Radio, para hablar sobre esos cambios y contracciones que se están dando al interior del gobierno. Pedro, buenos días. ¿Cómo entender esos cambios que se están tomando, esos no sigo, pero finalmente me quedo y no me voy? Andrés, un saludo a usted y a la audiencia. Yo lo que veo es seguramente algunas conversaciones en las últimas horas del presidente con funcionarios cercanos para tratar de limar unas asperezas que hay en su equipo de gobierno. Pero lo que sí queda claro es que algunas personas tienen más intereses, digamos, burocráticos, electorales, políticos, si se puede llamar de esa manera, que ser coherentes con el discurso. Y por otro lado, Andrés, este cambio que hace el presidente es para acorazar su gobierno de cara a las elecciones que vienen en el 2026. Él me imagino yo que decidió cerrar el gobierno para enfrentar esa campaña electoral. Para mí no tiene otra explicación, Andrés. Pedro, la misma gente, ¿por qué nadie nuevo? O sea, ¿qué lectura se hace de eso, de ese enroque político que hay ahí? Alejandra, un saludo. A mí me parece que lo que está haciendo es recogiendo su sector político, cerrando el gobierno entre las personas en las que él confía y que ha venido confiando históricamente para enfrentarle, repito, la campaña electoral. Yo creo que las políticas públicas, es decir, eso que usted ve que el gobierno tiene que hacer para implementar el plan de gobierno,
lo dejó atrás el presidente y decidió cerrar entre sus más cercanos colaboradores y enfrentar la campaña electoral. Alejandra, yo hice una cuenta la semana pasada, el viernes. Quedan 77 semanas del gobierno, si lo pensamos desde hoy hasta el 7 de agosto del 2026 a las 3 de la tarde. Si usted le quita esas 77 semanas, 52 semanas, que es un año electoral, al presidente le quedan 25 semanas para gobernar. Yo no sé en esas 25 semanas cómo hace el presidente para poder reandar la tarea que no hizo en 2 años y medio, Alejandro. Al presidente y a su equipo de gobierno, Pedro, confianza, legitimidad, credibilidad, ¿cómo terminan minadas y cómo esto también termina siendo una contradicción directa a la coherencia que hoy debería tener el gobierno nacional? Pues mire, yo creo que a quienes más afecta son a los de su propio sector, porque la gente que vino, digamos, y que hacen tránsito entre campaña y campaña cada 4 años para elegir determinado sector político, pues simplemente vuelven y se acomodan a las nuevas dinámicas, van y se despliegan hacia esos sectores y no tienen problema. Pero los que creían y eran, digamos, evangelizados o son evangelizados por el pastor político, que es el doctor Petro, de este sector, deben estar muy desilusionados porque entre el discurso y la acción del gobierno y del presidente Petro, pues a ellos son a los que más afecta. Son a los del pacto histórico o a los sectores que han creído ciegamente en esas políticas de defensa de las minorías, el feminismo, el respeto, la transparencia. Esos son los sectores más afectados, Andrés. Pedro, las renuncias irrevocables no eran tan irrevocables. ¿Cómo es que hace 2 semanas, 3 semanas, Susana Muhammad decía no puedo compartir esta mesa, no me puedo sentar con Armando Benedetti, y Alexander decía que Laura y que Benedetti no representaban la línea política o el proyecto político del petrismo, y hoy aceptan regresar? Hay que ver la forma, Alejandra, en que el presidente presente estos nombramientos, porque si de repente lo que hace es decir, me imagino yo, digamos aquí de puro especulador, créanme que lo estoy haciendo así, es que Armando Benedetti ya no va a estar en la Casa de Nariño, entonces la relación entre él y la doctora Muhammad va a ser menor y la relación va a ser con un señor como Alexander López, que va a entrar a la Casa de Nariño, de pronto por ahí le encuentran la comba al palo. Eso es lo que yo especulo. Pero lo que sí queda claro es que de todas maneras, todos los argumentos que entregó la doctora Muhammad en su momento ante el país, en el famoso Consejo de Ministros, pues ya definitivamente para ella no son válidos o no cobran vigencia, porque se siente con Armando Benedetti en ese mismo Consejo de Ministros. Ahora, él como el jefe de la política, es decir, el que tiene que tramitarle las reformas a la doctora Muhammad, Alejandra. Pedro, decía el expresidente Juan Manuel Santos, evocando a Churchill, que solamente los estúpidos no cambian en política o no cambian su posición. Pareciera ser esto lo que está sucediendo al interior del gobierno del cambio. El presidente los llamó, los tranquilizó y les amoldó la postura. Yo creo que les doró la píldora, sin duda, Carlos, un saludo, pero a mí me deja la sensación que así les haya dorado la píldora, la opinión pública vio eso. Y mire usted, esa pregunta es tan interesante por esto. Por esa razón esos consejos de ministros no se transmiten, precisamente para que no ocurran este tipo de cosas, que los colombianos vean una pelea al interior de un gobierno que ocurre todo el día, como en las reuniones de la empresa, de la familia, de un hospital cuando hacen una consulta entre varios médicos para intervenir un paciente, y aquí resulta que se les ocurrió transmitir esas diferencias que deberían ser cerradas, y nos enteramos todos los colombianos y le van a pasar cuenta de cobro lo que dijo la doctora Muhammad y lo que dijo el doctor López, pero se la van a pasar, no repito, los que siguen la corriente de aquellos sectores que transitan de campaña en campaña en época electoral, sino los propios del pacto histórico que creen mucho en esos discursos, Carlos. Oiga, Pedro, nuevo capítulo de Benedetti, nuevo capítulo dentro de este gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué tiene Benedetti en el maletín que le pueda servir para enderezar las relaciones con el Congreso de la República?
Mire, Alejandra, como usted sabe, yo colaboro con algunos programas del canal y nuestro director, el doctor Juan Roberto Vargas, me invitó un día a hacer La Clave cuando llegó Armando Benedetti. Y yo le voy a repetir lo que yo dije en ese programa. Armando Benedetti es el pitbull de la política de Petro. Él lo tiene ahí simplemente para soltarlo en época electoral. Mire usted, si usted revisa, cuando él ingresa a la campaña de Petro, fue 1 año y medio antes de la elección. Y es exactamente el mismo tiempo donde está soltando Armando Benedetti, que le repito, pareciera ser el pitbull del petrismo, y lo suelta para que haga lo que tiene que hacer un operador político. Y hoy lo está haciendo. Entonces, le repito y retrotraigo lo que le dije a nuestro director Juan Roberto Vargas para decirle que Armando Benedetti va a entrar como el pitbull a hacer lo que sabe hacer, política. Ya las cosas, Alejandra, digamos de carácter especulativo, pues será la justicia la que determine qué ha ocurrido y qué no en la relación del presidente con Armando Benedetti. Pedro, el gobierno del cambio, pues básicamente se ha movido frente a eso, frente a cambios, y lo hemos visto justamente en esa transformación que ha tenido el gabinete de manera permanente. Muchos analistas y expertos aseguran que eso ha sido un golpe directo a la estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué le queda a la estrategia en tan poco tiempo? Mire, aquí yo lo que veo es que el presidente decide primero hacer una purga, que fue lo que intentó hacer en ese Consejo de Ministros transmitido en vivo, es decir, quiénes están conmigo y quiénes no. Y los que estén conmigo, cerrémonos a enfrentar una campaña política y olvidémonos de que ya no pudimos cumplir. Es que es muy difícil que usted logre hacer lo que no hizo en 2 años y medio en lo que le queda al señor presidente de mandato. Entonces, lo que se viene es una campaña electoral, trae a los operadores políticos y comienza a hacer lo que al presidente Petro, Armando Benedetti, Alexander López nunca ha sido un teórico ni de la planeación ni de la agenda de gobierno. Alexander López, Armando Benedetti y el propio presidente Petro son unos operadores políticos. Están entrando en la piscina de los votos, que es donde ellos se mueven muy bien con su sector. Me parece a mí que quienes quedan más mal librados son los que creyeron y que estaban siendo evangelizados por el proyecto del cambio del presidente Petro. Pedro, para finalizar, supongo que usted tuvo la oportunidad de ver anoche la locución presidencial, donde por algunos segundos en pantalla completa se sostuvo una pancarta del M19 que decía: en la franja azul, viva Petro presidente, en la franja blanca M19 y en la franja roja 2026-2030. Una imagen que ha despertado entre malestar y preocupación entre muchos. ¿Cuál es la lectura que usted hace sobre eso? Pues Alejandra, que son 3 cosas que no existen. Primero, Petro no puede ser presidente, reelegido. Segundo, el M19 ya no existe, ¿ok? Y tercero, pues no hay campaña electoral del presidente Petro del 2026 al 2030. Entonces, ¿qué es eso? Pues alguien que simplemente quiere, como le gusta al sector del presidente Petro, generar controversias y que estemos conversando de eso. Pero nada de lo que representa en ese aviso que pasaron ayer quiere decir nada. Me parece a mí que el error lo tiene la persona que editó esa intervención, porque si alguien estuviera preocupado por lo que sale de un presidente en ejercicio, debería estar pensando muy bien ese tipo de avisos que salen. Pedro, muchas gracias por ese contacto a esta hora con nosotros en Noticias Caracol, comenzando semana y tratando de entender estos movimientos y estos cambios que se dan al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro a esas alturas de su mandato. Andrés, muchas gracias y discúlpeme por la gripa, pero estoy aquí con una gripa terrible, entonces por eso le hablaba medio así, medio todo salió muy bien, don Pedro, y mejor ese que aquí lo esperamos para una próxima entrevista. Un saludo.